Hey, ¿qué tal amigos? La historia de hoy le sucedió a una pareja que deseaba pasar un buen rato en la naturaleza. Sin embargo, todo terminó siendo una de las experiencias más aterradoras de sus vidas. Y lo peor es que todo lo que vivieron fue real. Y si les gustan las historias de misterio, crímenes y suspenso, regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan el video, ya que de eso es lo que hablamos aquí. Además, esto ayuda inmensamente el canal. Y como siempre, estaré pendiente a leer sus comentarios. Bueno, vamos a empezar. En un rincón remoto del sureste australiano, donde los caminos desaparecen entre las montañas ásperas y valles impenetrables, existe un lugar tan salvaje que ni las señales de celular se atreven a entrar. El High Country, como lo llaman los locales, es un santuario indómito. Ahí, donde el silencio pesa y la soledad se siente viva, comenzaron los días que Ben y Jess jamás olvidarían. Ambos eran aventureros experimentados, expertos en conducción de 4x4 y con hambre de desconexión. Ellos habían planeado meticulosamente su escapada en esta remota región. El destino final era el Valle de Bonangara, un anfiteatro natural aislado por cumbres alpinas y custodiado por un río serpenteante. Su vehículo estaba completamente equipado, el combustible cargado, el equipo revisado 2 veces e incluso notificaron a la estación de policía local sobre su viaje. Esto, por supuesto, era una medida de seguridad estándar al viajar solos en condiciones tan remotas. Así que, una vez listos, Ben y Jess emprendieron el camino. Luego de completar un día completo de expedición y aventura, descendieron por el último tramo de la difícil travesía, justo cuando el sol se escondía detrás de las cumbres. Aquí encontraron un lugar tranquilo junto al río. Era perfecto. Estaba rodeado de eucaliptos con una vista increíble. Ellos estaban completamente inmersos en la naturaleza. Entonces los dos descargaron su auto y decidieron montar el campamento. Todo se sentía muy silencioso, algo solitario, y aunque era extraño, sabían que era mitad de semana y temporada baja, así que no esperaban ver a mucha gente acampando en el valle. Al caer la noche, cocinaron la cena en la fogata y después de una breve charla decidieron meterse en sus sacos de dormir adentro de sus carpas, arrullados por la serenidad y agotados por el largo viaje. La noche fue tranquila y silenciosa. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, Ben se despertó por un ruido. Dentro de su carpa, el muchacho se quedó completamente quieto, tratando de averiguar si realmente había escuchado algo o si simplemente estaba soñando. Al principio lo ignoró. Pensó que probablemente era una zarigüeya o un marsupial husmeando en el campamento, lo cual es común cuando la gente se olvida de guardar la comida. Pero luego escuchó otro ruido, algo que sonó como si se hubiera caído de la mesa del campamento. Ben se congeló y todos sus sentidos se agudizaron. Él se quedó completamente inmóvil. Estaba atento, pero nada más ocurrió después de ese extraño sonido. Tranquilizándose un poco, pensó que la próxima vez debería de guardar las cosas mejor, ya que no quería tener animales rodeando su carpa. Él estaba convencido que esta era la razón por la cual había escuchado estos sonidos. Y después de unos segundos, Ben se volvió a dormir. A la mañana siguiente, ambos excursionistas se sentían extraños. Al salir de la carpa, Ben sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. No por el frío precisamente, sino por la imagen que estaba frente a sus ojos. Las 2 sillas que horas antes habían colocado junto al fuego ya no estaban juntas. Una se había movido hasta la mesa donde un pan a medio comer con marcas de mordidas humanas claras estaba a la vista. Ben estaba completamente seguro de que lo habían guardado en la noche anterior. Él estaba completamente seguro de esto, pero de alguna manera el pan estaba afuera. De nuevo, un escalofrío recorrió su espalda. Ben sentía que alguien lo observaba, pero por más que miró a su alrededor, no veía nada. Rápidamente, Ben fue a la carpa de Jess, la abrió y le preguntó si se había levantado antes que él, y a la misma vez le mostraba el pan diciéndole: ¿te comiste esto? Y Jess simplemente dijo: no, definitivamente no. Ambos estaban confundidos. ¿Qué podría haber sido? ¿Un animal? Pero ¿por qué un animal movería las sillas de esa forma y mordería apenas un poco del pan? Entonces los excursionistas decidieron que revisarían todo su equipo y afortunadamente no faltaba nada. Pero entonces Ben notó algo extraño frente a su auto. Lo que estaba ahí eran huellas, y precisamente no eran las de ellos. La mayor parte del campamento estaba cubierto de pasto, pero algunas zonas de tierra revelaban la presencia de que alguien había estado ahí. Alguien había estado merodeando su campamento. Entonces comenzaron a revisar los alrededores tratando de ver por dónde pudo haber llegado esta persona, pero por más que intentaron, no lograron averiguarlo.
Ambos también pensaron en irse, pero Ben, quizás sintiéndose valiente por tener un rifle en la parte trasera de su vehículo, se convenció de que podían quedarse una noche más. El día transcurrió sin mayores incidentes. Más tarde, Ben decidió caminar solo por el valle hasta unas ruinas de una antigua casa, el cual era un vestigio de los ganaderos que se asentaron allí hacía un siglo. El lugar estaba lleno de misterio, marcado por un asesinato múltiple sin resolver, el cual ocurrió en 1917. Curioso, Ben leyó la placa envejecida, tomó algunas fotos y comenzó el largo camino de regreso. En su cabeza él pensaba si todo esto podía ser algún tipo de actividad paranormal. Él intentaba darle algún sentido a lo que había pasado la noche anterior y lo que vieron al amanecer. Mientras Ben volvía, Jess se había quedado, pero las cosas se tornaron extrañas. Ella seguía pensando en las huellas y todo lo que Ben le había contado. Esto la había puesto muy inquieta. Pero bueno, ella sabía que solo era un día más y después saldrían de allí. Así que decidió ir al río a lavar los platos antes de que Ben regresara. Sin embargo, justo cuando estaba terminando, decidió alzar la vista y vio a alguien. Frente a sus ojos, un hombre mayor, quizá de unos 70 años, desaliñado y vestido con ropa sucia. Este extraño la observaba desde el otro lado del río, parcialmente oculto entre los arbustos. Jess estaba paralizada, y cuando hicieron contacto visual, el hombre simplemente dio la vuelta y desapareció entre la maleza. De inmediato, la mujer pensó que estaba imaginando cosas. ¿Será que en realidad vio a alguien? Y si así es, ¿cómo pudo haber llegado hasta allí sin cruzar el río? Y sin vehículo y ni mochila. La vegetación del otro lado del río era densa e intransitable, sin senderos ni puntos de accesos visibles. Cruzarlo parecía imposible, especialmente para un hombre mayor. Jess estaba consternada, pero no había tiempo para pensarlo. Ella estaba demasiado asustada como para quedarse allí, así que rápidamente recogió sus cosas y corrió en busca de Ben. En ese momento, Ben ya estaba cerca del campamento, cuando a mitad de camino vio a Jess corriendo hacia él, claramente alterada. Cuando por fin se encontraron, ella le contó todo lo que había visto, y Ben obviamente se preocupó. Primero fueron los ruidos de la noche, luego el pan mordido, las huellas y ahora esto que Jess le estaba contando. Entonces decidieron subirse al carro y recorrer el valle, revisando todos los campamentos por los que pasaban con la esperanza de encontrar a un cazador y tal vez darle sentido a todo esto. Pero extrañamente no encontraron nada, ningún vehículo, ningún campamento, ninguna fogata, solo naturaleza salvaje y vacía. Así terminó de transcurrir el día, y esa noche, incómodos pero tratando de mantener la calma, se sentaron junto al fuego. Ben mantuvo el rifle cerca y ambos miraban constantemente a su alrededor. Estaban muy paranoicos. Cualquier sonido hacía que giraran sus cabezas, esperando que alguien saliera de la nada. Sin embargo, Ben y Jess decidieron cocinar, y a la misma vez compartieron un par de tragos como para calmar los nervios, y pensaron que probablemente solo había sido su imaginación, o la macabra historia inquietante del valle en la cual les estaba jugando una mala pasada. Unos minutos después, Jess necesitó ir al baño. Tenía un baño portátil detrás de un árbol a unos 50 metros del campamento. Dadas las circunstancias, por supuesto que Ben fue con ella y la acompañó. Mientras caminaban de regreso, dándole la vuelta a un árbol donde estaba el baño portátil, tratando de estar atentos, ambos se detuvieron en seco. Allí, de pie en su campamento, a 1 metro del rifle apoyado en la mesa, había un hombre, viejo, desaliñado y con un abrigo sucio. De inmediato, Jess se hizo al lado de Ben y le apretó el brazo con tal fuerza que casi le corta la circulación. Todo en la postura de ella decía que este era el hombre que ella había visto mientras estaba lavando los platos. Y mientras Ben observaba al extraño, se dio cuenta de detalles más perturbadores. Este hombre sostenía un pedazo de asta de ciervo con la mano, como si lo hubiera estado tallando. También tenía los lóbulos estirados con expansores hechos de hueso o madera. Su abrigo estaba abrochado con botones similares. Sus zapatos parecían hechos a mano, de cuero y piel. Entonces, cortando el incómodo silencio, el misterioso hombre les dijo: «Hola amigos». Ben y Jess estaban muy asustados y tratando de mantener la calma, Ben le dijo que casi les da un infarto y en realidad su corazón latía a 1000. Ben le preguntó que de dónde venía y si todo estaba bien. Después de todo, ver a un viejo extraño en medio del bosque no era algo normal. El hombre solo apuntó hacia el espeso bosque y dijo: «Ah, sí, vengo de por allá». Luego les preguntó que si estaban cazando. Dudando un poco, Ben le dijo que sí,
que probablemente lo harían. Y antes de que pudiera terminar, el viejo le dijo: no deberían cazar aquí, ya que no hay suficientes ciervos. Y ambos tuvieron una pequeña charla acerca de esto. Mientras esto ocurría, Ben se fue acercando a su rifle poco a poco, hasta que lo alcanzó, lo apoyó sobre su pierna y le dijo al viejo que ya estaban empacando. Pero también, para evitar problemas, le explicó al viejo que no intentaba intimidarlo con el arma. Y para su sorpresa, el viejo le dijo que él no le tenía miedo a ningún arma. Entonces, un silencio incómodo los envolvió. Ben tomó el rifle con cuidado, como si fuera un bastón, y sin intención de amenaza, pero lo suficientemente cerca como para sentirse más seguro y listo a cualquier cosa. En ese momento, Ben y Jess solo querían irse de allí, pues no sabían qué intenciones tenía este hombre. Así que Ben le dijo que no se ofendiera, pero que ellos ya se iban. E intentando ser amable, le ofreció que si lo llevaban al campamento de él, pero esto lo hizo también como para sacar información y saber de dónde venía. Pero el viejo respondió: no, todo bien, solo ando dando una vuelta y mejor me voy ya. Y con eso, literalmente giró y desapareció en la oscuridad, siguiendo la orilla del río sin siquiera una linterna. Ben y Jess estaban completamente anonadados. Ellos sabían que no habían visto ningún campamento cerca ni a nadie. Pero entonces, ¿dónde estaba viviendo este hombre? ¿Y será que en realidad decía la verdad? ¿O será que les iba a hacer algo, pero al ver el rifle cambió de idea? Ben y Jess estaban confundidos, asustados y solos. Entonces empacaron en tiempo récord, abandonaron el resto de la noche y salieron manejando bajo la oscuridad, lo cual era muy arriesgado por lo complicado del terreno, pero a ellos simplemente no les importó. Ellos solo querían salir de allí lo más rápido posible, y seguro nadie dormiría tranquilo después de un encuentro así. Mientras salían del valle, no vieron ni fogatas, ni campamentos, ni vehículos, solo oscuridad y una densa naturaleza. Horas después de manejar, Jess encendió la cámara para revisar las fotos, y, para su sorpresa, la memoria estaba vacía. ¿Será que este misterioso hombre la había tomado? Y si fuese así, ¿cuál sería el motivo? Todo era muy extraño. Cuando finalmente llegaron a casa y comenzaron a contar su historia, el papá de un amigo, un viejo conocedor del monte y de esta área, les dio una respuesta escalofriante. Él les dijo: parece que conocieron al hombre botones. Ben y Jess lo miraron confundido y le preguntaron: ¿el qué? Y él les respondió: el hombre botones, un viejo que vive desconectado de la civilización en el High Country. Este señor caza con lanza, hace botones de hueso y aparece de la nada. Pero lo extraño es que ha habido varias desapariciones misteriosas de excursionistas y campistas en esa zona. Y lo curioso es que la policía lo conoce, incluso han encontrado su campamento y han hablado con él. Pero hasta ahora no hay evidencia que lo relacionen a él con los hechos y las desapariciones que ocurren en esta área. Unas horas después, Ben decidió buscar en internet, y sí, el hombre botones era real. Docenas de historias coincidían con lo que él y Jess vivieron. Todas describían a un hombre silencioso e inquietante que aparecía repentinamente y desaparecía igual de rápido. Pero sobre los desaparecidos en esta zona, quizá el único que sabe algo de esto es el hombre botones. Y si haces clic en este video, te contaré todo sobre las desapariciones misteriosas que ocurren en este lugar. Bueno, allá nos vemos. Chao.